Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar trabajando con lo que nos quedamos el día de ayer. Estábamos creando un formulario que normalmente le conocíamos como formularios matriciales, que me permitían mandar diferentes datos hacia el lado del servidor. O sea, la ventaja que tenemos es que este archivo me permite enviar diferentes, digamos, varios datos de una sola vez y procesarlos en el servidor como que si esto fuese en un vector. Y yo puedo tener formularios como los que mostramos ahorita en pantalla, donde pueden haber varias columnas pidiendo la misma información o pidiendo los mismos datos. Entonces vamos a seguir trabajando ahora con el código para esta sección. En este caso ya hicimos toda la parte lógica del documento y se acuerdan que creamos por aquí un código que me permitía determinar cuántos alumnos. Por el momento yo le he puesto que son 5 los que vamos a generar para el envío de información. Entonces ahora vamos a trabajar en el archivo de calcular nota. Vamos a cerrar el PHP y vamos a dejar esto. Vamos a dejarlo como comentarios. Eso nada más era para ver cómo recibíamos los datos. En el caso de la aplicación, cómo lo recibíamos como un vector. Entonces lo vamos a dejar como un comentario. Y vamos a trabajar ahora en la parte del resultado, de cómo vamos a ver los resultados que acabamos de generar. Entonces vamos a poner un HTML5. Y como título a este le vamos a poner resultados. Ponemos un H3 y a este H3 le vamos a poner resultados de notas. Y le colocamos resultados de nota. Luego agregamos una etiqueta table. Los resultados los vamos a dibujar siempre en una tabla, entonces por eso colocamos en este caso la etiqueta table. Y vamos a copiarnos el mismo encabezado que tenemos en el otro lado. Como tenemos en el otro extremo, tenemos ya los encabezados con el nombre, el laboratorio 1, 2 y el parcial. Entonces ya no es necesario que lo volvamos a digitar. Entonces vamos a irnos hacia notas globales y vamos a copiar solamente la parte del TGL, que es este. Copiamos solamente el encabezado. Copiamos el encabezado. Nos venimos hacia acá y ahora aquí lo vamos a pegar. Y lo que vamos a hacer es que a este encabezado que ya tiene el nombre, laboratorio 1, laboratorio 2 y el parcial, le vamos a agregar 2 columnas más. Entonces vamos a poner aquí un TH y vamos a poner el promedio. Ponemos otro TH y vamos a poner el estado. El promedio es el cálculo que vamos a realizar sobre las 3 evaluaciones y el estado es el que va a determinar si se encuentra aprobada o reprobada la materia, si aprobaron o reprobaron la materia. Luego agregamos, después del THEAD, agregamos el TBody
agregamos el tbody, y aquí dentro de ese tbody vamos a poner el código que permita realizar los cálculos que hemos recibido del otro elemento que teníamos al otro extremo. Entonces, para poder hacer eso, vamos a agregar código PHP. Agregamos código PHP. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el número de alumnos. Entonces le vamos a poner número de alumnos va a ser igual, y como del otro lado estamos enviando un vector, entonces lo que vamos a hacer para determinar el número de alumnos es que vamos a contar los elementos que tiene el vector. Como se recuerdan de que todos los recibimos, tanto el nombre, el laboratorio 1, laboratorio 2, el parcial, lo recibimos como un vector. Entonces lo que vamos a hacer es contar esa cantidad de elementos que tienen esos vectores. Para eso PHP tiene una función que se llama counts. Esa función que se llama count permite contar los elementos que tiene un vector, y el vector que vamos a contar es en ese caso el vector que se llama nombres. Nombre era. Quiero ver si le pusimos en el otro lado. Nombre le pusimos. Entonces contamos el vector nombre. Eso nos va a decir cuántos alumnos son los que acabamos de enviar. Podríamos haber hecho igual que el ejemplo anterior, colocar una variable donde diga número de alumnos igual 5, porque pues ya lo tenemos fijo al otro lado. Pero más adelante vamos a hacer un cambio para que no solamente enviemos 5 elementos, sino que enviemos una cantidad más grande o más pequeña de elementos que queramos dibujar. Por eso es que le hemos puesto que cuente los valores que tiene ese vector. Ahora que ya tenemos esos elementos, hacemos otra vez el for. Le ponemos un for, $i va a ser igual a 0. Y que este cuente mientras, o se ejecute mientras la variable i sea menor que número de alumnos, y que por cada iteración la variable i se incremente. Aquí en punto y coma. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio. Entonces le ponemos $promedio va a ser igual, y empezamos a sacar en ese caso la misma fórmula que teníamos hace rato: el laboratorio 1 por el 25%, el laboratorio 2 por el 25% y el parcial por el 50%. Pero como esto es un vector, entonces la manera de mandar a llamar las variables debería de ser de esta forma. Entonces le ponemos en ese caso el laboratorio 1, pero le decimos la posición en la posición i. Okay, ahí tenemos el laboratorio 1 en la posición i. Eso lo multiplicamos por el 0.25%, que es el 25%, y a eso le sumamos el laboratorio 2. Entonces colocamos el laboratorio 2 también por el 25%,
y de eso le sumamos el examen parcial. Eso multiplicado por el 0.50. Entonces ahí tenemos el laboratorio 1, posición I, multiplicado por el 25%, el laboratorio 2, posición I, por el 25%, y el parcial, posición I, multiplicado por el 50%. Y de una sola vez vamos a calcular el estado. ¿Cuánto debería de ser el promedio para que apruebe? 6. Entonces le deberíamos de decir la condición: si el promedio es mayor o igual que 6, entonces el estado sería aprobado. En caso contrario, el estado sería reprobado. Puesto en una sola línea sería de esa manera. Calculamos el promedio y luego en la parte del estado le decimos que el estado va a ser igual al promedio. Si el promedio es mayor que 6, mayor o igual que 6, va a aparecer la palabra aprobado, y si el promedio es menor que 6, va a aparecer la palabra reprobado. ¿Okay? Con eso ya tenemos calculado el promedio y el estado de la aplicación. Ahora nos hace falta colocar un eco. La vamos a poner en varias líneas, y en ese eco ahí vamos a empezar a colocar todos la impresión de los elementos que acabamos de generar. Entonces lo primero que hacemos es abrir una fila. Abrimos una fila, y después de abrir esa fila abrimos una celda con el TD, y aquí imprimimos el valor en ese caso el nombre. Entonces ponemos llaves, como es un valor compuesto, ponemos el post, en este caso sería nombre, y la posición que sería $i, y cerramos el TD. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar, y vamos a poner ahora el laboratorio 1. Ponemos el laboratorio 2. Ponemos el parcial. Y ahora vamos a colocar el promedio. Y nos faltaría el estado.
Y ahí cerramos el TRO. Y así quedaría el código para imprimir los valores. Bien, con eso ya tenemos listo el proceso para probarlo, para ver si realmente funciona. Entonces guardamos la parte del código y nos vamos ahora hacia el navegador. Nos vamos hacia el navegador y vamos a empezar a rellenar los datos para ver si realmente calcula de manera correcta la información. En el caso del nombre, le voy a poner Juan. Tiene esas notas. En el caso de nombre, le vamos a poner Pedro. María. José. Y Mario, por ejemplo. Y en teoría, al momento que le demos calcular, debería de hacer el cálculo para cada una de las filas con los respectivos promedios y el estado, si está aprobado o reprobado. Creo que no mando ningún reprobado. Vamos a poner a un reprobado para que aparezca el estado 4 y 5, por ejemplo. Y ahí le damos calcular. Y si se dan cuenta, ya aparece el nombre que dice el laboratorio 1, el parcial, el promedio y el estado. Y aparecen los promedios calculados y el estado de cada uno de ellos. Solo que si se dan cuenta, la tabla no se ve igual que la anterior, se ve bien simple. Para eso ya sabemos que lo que tenemos que hacer es ponerle a la tabla, ponerle un border igual 1, y para que ocupe todo el espacio le ponemos un style igual white 2.100%, punto y coma. Para que se estire la tabla y ocupe todo el espacio que tenemos disponible. Regresamos otra vez y si regreso al formulario y le doy calcular, vean, ya aparece la tabla como corresponde. Ya aparecen los nombres, los laboratorios, el parcial, el promedio y el estado si se encuentra aprobado o reprobado. Ya funciona en ese caso el formulario matricial. Entonces, así es como vamos a trabajar con formularios matriciales.
si alguna vez se encuentra con un problema donde tienen que manejar varias filas, tal cual lo estamos haciendo en ese momento, el ejemplo que deben de tomar como base es este que acabamos de hacer, los formularios matriciales. Tienen que regresar, revisar cómo funciona para entenderlo y posteriormente pues ya adaptarlo al código con el cual ustedes van a empezar a trabajar. Bien, si ya tenemos creado esta parte de las notas, si ya tenemos creado esa parte de las notas, nos hace falta agregarle algunos elementos. Bien, si se dan cuenta, en ese caso lo que acabamos de hacer tiene un límite de 5 alumnos. ¿Okay? No podemos agregar, no podemos eliminar más, o no podemos colocar más o menos de los 5 alumnos que originalmente teníamos colocados. Entonces está como limitado. ¿Qué pasaría si yo quisiera colocar más alumnos? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir hacia la clase 5 y en la clase 5 vamos a crearnos un nuevo archivo y a ese le vamos a poner número.php. Le vamos a poner número.php. Entonces nos vamos a crear otro formulario que me permite indicar cuántos son los alumnos que vamos a mostrar. Entonces vamos a crearnos ese archivo que se llama números.php y acá pues colocamos HTML5 y como título siempre le vamos a poner cálculo de notas. Como título siempre va a llevar cálculo de nota. Vamos a poner un título, le vamos a poner un H1 que diga número de alumnos. Uno que diga número de alumnos. Vamos a poner siempre la etiqueta table. Y de una sola vez le vamos a poner el border igual 1. Vamos a poner un TR y un TH que va a decir número 2 puntos y un TD que va a tener un input 2 puntos number con el campo que se va a llamar número sin un ID. Campo se va a llamar número y no le hemos puesto en ese caso ningún ID. Y luego vamos a agregar otro TR, otra fila con un TH y aquí adentro del TH vamos a poner un input 2.submit y el valor le vamos a poner
calcular. Ahora, esto, si se dieron cuenta, nos faltó encerrarlo dentro de un formulario. No le hemos puesto un formulario, por lo tanto no se envía o no se va a enviar. Entonces, para hacer ese proceso, tenemos que aquí, después del H1, colocar la etiqueta form para el método post. Y el archivo que va a mandar a llamar va a ser notas globales.php. El método va a ser el post. Le ponemos notas globales.php. El método sería el método post. Y el formulario tendría que cerrarse abajo. Entonces voy a cortar en esa parte de acá, y aquí de esta línea, cortamos este form y lo ponemos después del table. Ahí va. Después del table colocamos la etiqueta form cerrada. Después del table colocamos el form cerrado. Y ya con eso tenemos listo la parte del formulario. Vean, ahí está el formulario con el action para notasglobales.php, el método post, que es el que hemos agregado, y hemos cerrado la etiqueta form. Entonces hasta ahí funciona, en este caso funciona nuestra aplicación. Bien, la idea es que este formulario, cuando nosotros escribamos el número de alumnos, este automáticamente se vaya hacia el otro formulario de notas globales y dibuje esa cantidad de filas. Si le colocamos 5, pues dibuje 5 filas. Si le colocamos 4 o 3, dibuje la cantidad de filas que corresponda. Como en el caso, los alumnos por lo general, los que vamos a agregar pueden ser variados. Entonces por eso es que debemos de colocarlo de esa manera. Entonces vamos a guardar y vamos a hacer el cambio en notas globales. Nos venimos a notas globales y aquí donde dice número de alumnos, lo que vamos a hacer es decirle que este va a ser igual a lo que venga a través del post, que se va a llamar en ese caso número, y si esa variable no viene, entonces le vamos a poner por defecto 5. En el caso que la variable no venga, le vamos a poner por defecto el valor de 5. Entonces ahora la diferencia es que la cantidad de alumnos que va a mostrar va a estar ligado a este formulario. Este formulario es el que se va a encargar de determinar o de digitar ese número de filas y dibujarlo automáticamente en el otro lado. Significa que ahora en el navegador, ya que lo guardamos, si nos vamos a navegador, aquí ya no tendríamos que ver el notas globales, sino que tendríamos que trabajar con el que dice número. Le damos clic al que dice número y vean, aquí me aparece el número de alumnos y yo le voy a especificar en ese caso el valor. Por ejemplo, digamos que quiero 3 alumnos, entonces le coloco 3
ya me dibuja solamente 3 filas. Ya dibuja solamente 3 filados. Si le pongo 20, entonces me dibuja 20 filas y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un arreglo. Voy a poner otra vez notas acá. Voy a poner esas notas para esos 3 alumnos y le voy a dar a calcular y vamos a hacer un pequeño arreglo. Vean, le doy a calcular. Ya aparecen, en ese caso, los José, Ramón y Juan aparecen como aprobados o reprobados. Pero quiero que me saque de esa cantidad de datos que acabamos de generar, me saque cuál es el promedio global. Porque ahorita el promedio por cada alumno, por ejemplo, es 6.5, 5.25, 6, que serían los que se acaban de calcular. Pero yo quiero ahora que me calcule cuál es el promedio global de los 3 alumnos. Entonces vamos a irnos a la parte de la aplicación y vamos a agregar ese cálculo, el cálculo del promedio global. Entonces nos vamos a regresar al código, en este caso a calcular notas. Y lo que vamos a hacer acá, además de número de alumnos, vamos a agregar una nueva variable que se va a llamar promedio global. Y ese originalmente va a tener el valor de 0. Fíjense que vamos a calcular ahorita el promedio global, ¿ok? El promedio de los 3 alumnos. Entonces ese promedio de los 3 alumnos le ponemos promedio global y más abajo le vamos a calcular ese valor para posteriormente poderlo imprimir. El promedio lo calculamos en esta línea. Entonces aquí mismo, después de haber calculado ese promedio, lo vamos a incrementar. Entonces le pongo promedio global, le ponemos más igual a, en este caso, dólar promedio. Promedio global más igual a dólar promedio, para que calcule en ese caso el promedio normal. Ya que calculamos el promedio global, nos venimos hacia esta parte de abajo después de la llave. Y después de la llave, ¿cómo calculamos el promedio? ¿Cómo sería el cálculo del promedio? Ya hicimos el proceso de suma. ¿Qué le faltaría? Ya hicimos pues, el proceso de sumar. ¿Qué le faltaría para calcular el promedio global? ¿Dividirlo entre cuánto? ¿Entre? ¿Y ese 3 dónde está guardado? El promedio global lo tendríamos que dividir. Le voy a poner aquí de una sola vez diagonal igual. Ese 3 está guardado en la variable que se llama número de alumno. Y ahí calculamos el promedio global. Y ahora que ya calculamos el promedio global, entonces le vamos a poner un eco. Le vamos a poner un eco y aquí le vamos a poner un H3. Y
aquí le vamos a poner nota promedio global. Dos puntos. Y le vamos a agregar la variable promedio global. Le agregamos la variable promedio global. Y con eso ya hemos calculado el promedio global. Entonces ahora regresamos al navegador. Voy a actualizar esta página para no volver a... bueno, sí le vamos a dar back. Le voy a dar back. Y ahora le vuelvo a dar calcular. Perdón, ese promedio global lo tendríamos que haber calculado. Voy a cortar eso porque aquí me está dando problemas porque lo muestra arriba. Voy a cortar estas líneas. Vean, esas líneas las vamos a cortar. Y la vamos a agregar después del table. Aquí en el table colocamos código PHP. Y aquí adentro colocamos esas líneas. Después del table colocamos esas líneas. Bien, lo vamos a guardar y veamos ahora cómo aparece el promedio más alto. Entonces le voy a dar back y le doy calcular y ahora sí el promedio más alto aparece aquí abajo. Solo que si se dan cuenta aparece 5.916666667, un montón de decimales. ¿Cómo podemos hacer para que ese valor aparezca aproximado? Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar comillas. En esa parte de acá cerramos comillas, ponemos un punto y agregamos una función que se llama number format. Ese number format le colocamos paréntesis, le colocamos coma y le decimos la cantidad de decimales que queremos que genere. Luego colocamos un punto y agregamos comillas. Y ahí ya tenemos la nota del promedio global. Con eso hacemos el proceso de aproximación. Hacemos que las cantidades ya no aparezcan con tantos decimales, sino que pues solamente se muestren con 2. Ahí podemos cambiar ese 2 por la cantidad de decimales que queremos que aparezca. Pero originalmente lo hemos puesto solamente con 2 decimales. Y eso no solamente lo coloca con 2 decimales, sino que también lo aproxima. Entonces ahora si regresamos y le damos calcular, van a notar que el promedio ya es 5.92. Entonces ya se encuentra aproximado. ¿Preguntas?
funcionó? Bien, les voy a dejar una tarea para la próxima semana. Pero esa tarea que les voy a dejar va a ser evaluada. Entonces va a ser parte del examen que van a resolver la próxima semana. ¿Okay? Así que al final de cuentas, la próxima semana para poder resolver el examen deben de tener esos tres archivos que acabamos de generar. Deben de tener notas globales, número y cálculo de notas. Porque yo le voy a revisar todo el contenido. ¿Okay? Todo el contenido del archivo. Van a agregarle, lo único que van a hacer al script que acabamos de terminar, si ya lo digitaron, pues no tienen problema, pero lo único que tienen que hacer es poner aquí un H3, y colocar el promedio más alto, 2 puntos, y digamos que sea 6.0. Ustedes lo van a cambiar por el valor calculado que lo obtuvo el alumno, por ejemplo, Juan. Y ahí le ponemos H3. Entonces tienen que calcular el promedio más alto, así como calculamos el promedio global, tienen que calcular cuál es el promedio más alto. Y además de eso, calcular quién es el alumno que obtuvo el promedio más alto. Tienen que calcular el promedio más alto y quién es el alumno que sacó ese promedio más alto. Y lo mismo tienen que hacer. Lo mismo tienen que hacer acá. Tienen que calcular el promedio más bajo. Digamos que fue 4. Y lo obtuvo el alumno que se llame, por ejemplo, Pedro. Si resuelven eso en su casa, pues ya tienen una parte del laboratorio resuelto. Si no lo hacen, pues les va a tocar que hacerlo el día del examen. ¿Okay? Así que si quieren ahorrarse tiempo, háganlo en su casa y ya traigan ese script tal cual está hecho. No vayan a traer otro documento hecho, sino que es el mismo que ya hemos revisado. Yo voy a revisar que sea la misma estructura de lo que hemos hecho en clase, pero nada más que le agregue esos cálculos. Entonces, ustedes van a trabajar aquí en esta parte de arriba, crear una variable que se llame promedio mayor, por ejemplo, otra que se llame promedio menor, las variables que almacenen quién es el que almacenó el promedio mayor, etcétera. Y luego hacer el cálculo en esta parte de acá, hacer el cálculo en la parte interna del for y luego imprimir los valores. Ese es básicamente lo que tienen que hacer. Así que no debería de tener mayor problema. Es un ejemplo que hicimos bastante similar en Java, solamente que ahora lo vamos a hacer en PHP. ¿Okay? Bien. Con eso terminamos el concepto de formularios matriciales y el tema cogeneral de formularios. A partir de acá, cada cosa que vayamos a hacer, cada ejercicio que vayamos a hacer, lo vamos a hacer con formulario. Igual ustedes van a venir una serie de ejercicios en el laboratorio de la próxima semana, lo van a tener que resolver con formularios. Por ejemplo, si tienen que hacer la fórmula de calcular el área de un círculo, saben que se necesita el área, entonces tienen que crear un formulario para alimentar el área y luego posteriormente el cálculo correspondiente. ¿Okay? Entonces deben de crear en ese caso esos dos archivos. Bien, vamos a trabajar ahora con otro tema. El tema tiene que ver con la parte de las definiciones de funciones. Vamos a trabajar con definiciones de funciones. Entonces quiero que empecemos a crear ahora, empecemos a ver ese tema para determinar cómo es que vamos a trabajar con las definiciones de funciones. Entonces, para poder hacer ese proceso de las definiciones de funciones, vamos a crearnos otra carpeta.
Le dan clic aquí en esta parte blanca. Le dan clic en la parte blanca, le dan crear nueva carpeta y vamos a crear la carpeta clase 6. Creamos la carpeta clase 6 y en esa carpeta clase 6 vamos a crear un nuevo archivo. Entonces le ponemos nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner funciones funciones.php. Al nuevo archivo le ponemos funciones.php. Vamos a agregar código PHP acá. Colocamos código PHP. Y vamos a definir primero qué es una función. ¿Qué es una función? Vamos a hablar de este tema de funciones porque aunque ya hemos hecho algunos ejemplos previamente sobre las definiciones de funciones, pero no hemos tocado todos los temas que están relacionados con estos elementos. Entonces vamos a trabajar en este caso con la parte de de todas las características propias que tienen las definiciones de funciones. Entonces primero empezamos con qué es una función. Las funciones son bloques de código que se pueden ejecutar múltiples veces. ¿Ok? Las funciones son bloques de código que se pueden ejecutar múltiples veces, que se pueden ejecutar muchas veces. A eso le colocamos o le definimos como funciones. Esa es la idea principal, proceso de reutilización de código. La idea es de que cuando estemos trabajando con funciones, hagamos en ese proceso de definiciones de funciones, hagamos el proceso de creación de una función y que se pueda mandar a llamar de diferentes lugares para evitar procesos de repetir código, que tengamos bloques de código repetidos que hagan el mismo proceso. Ahora, esto tiene una sintaxis. Entonces vamos a ver cuál es la sintaxis. Vamos a ver cuál es la sintaxis. La sintaxis para las definiciones de funciones es, en ese caso, la palabra reservada function, el nombre de la función y luego un argumento 1, un argumento 2, un argumento 3 y así sucesivamente hasta llegar al argumento n. Abrimos llaves y adentro de esas llaves colocamos el bloque de código. Y así es como se define una función. Aquí es nombre de función. Así es como se define una función. Se le coloca en ese caso el nombre de la definición de la función
y luego una serie de argumentos, argumento 1, argumento 2, argumento 3, que son básicamente parámetros que le podemos enviar a la función. Esos parámetros son variables que nosotros vamos a utilizar dentro del bloque de código para poder interactuar con la misma. Normalmente podemos tener una función sin argumentos, o sea que solamente ejecute una acción, como de igual manera podemos tener una función con múltiples argumentos, una gran cantidad de argumentos que ejecuten en ese caso un proceso. Entonces vamos a empezar a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo. Voy a crearme la función, le voy a poner función y le voy a poner a la función raíz n y le voy a poner que necesito dos argumentos, necesito la base y necesito la raíz. Vamos a hacer el proceso de calcular la raíz enésima de un valor. ¿Okay? Hay una función que se encarga de calcular la raíz cuadrada, se llama sqrt. Ustedes pueden utilizar sqrt para calcular la raíz cuadrada, pero ya para calcular la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, ya no existe una función. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crearnos una función que permita calcular cualquier raíz, la raíz enésima dentro de una aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar la variable total y como no existe una función que permita sacar una raíz, pero sí existe una función que permita elevar a una potencia, entonces vamos a poner la función POW. La función POW es una función que permite elevar un número a una potencia, elevar un número al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera. En ese caso le vamos a poner $base, que sería el valor al que le vamos a sacar la raíz cuadrada o la raíz enésima, y luego para sacar una raíz enésima lo que se hace es que se eleva ese número a una potencia específica. Por ejemplo, si yo quiero sacar la raíz cúbica de 27, por decirles algo, es lo mismo que decir 27 elevado a la 1/3. ¿Okay? Si yo quiero sacar la raíz cuarta de 18, por ejemplo, es lo mismo que decir 18 elevado a la 1/4. Así es como se especifica, esto matemáticamente así funciona. Entonces, partiendo de ese teorema matemático, entonces le podemos colocar aquí 1 sobre raíz y ahí hacemos el proceso del cálculo de la raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta o la raíz que sea. Y con eso lo que hacemos es retornar el total. Retornamos el total. Ahora, ¿cómo probamos qué hace ese código? Vayamos al navegador. Y aquí en el navegador entramos a clase 6, a la carpeta clase 6, le ponemos funciones.php y si se dan cuenta no hace absolutamente nada, porque lo que hemos hecho nada más es la definición de una función. ¿Qué es lo que va a hacer ese bloque de código cuando mandemos a llamar esa función? Pero no le hemos especificado o no le hemos indicado o no hemos mandado a llamar esa función. En ninguna parte tenemos ese proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que funcione? Pues voy a crearme una variable abajo de la función. Voy a poner una variable valor que va a ser igual a raíz n, por ejemplo, de 27,3, que sería la raíz cúbica de 27.
y luego abajo ponemos un eco y le decimos que imprima en este caso el valor con un BR. Le ponemos un eco que imprime el valor y le ponemos un BR. Entonces la diferencia ahora es que sí estamos mandando a llamar la función. La función se llama raíz n. Le decimos, le enviamos dos parámetros, le enviamos el valor de 27 y le enviamos el valor de 3. Y en ese caso, al recibirlos, hace el cálculo correspondiente, calcula en ese caso la base por 1 elevado a la raíz, que sería 1 elevado a la 3, y devuelve en ese caso el valor de 3. O ese al menos debería de ser el valor que debería de devolverlo. Si revisamos y ahora ejecutamos el código, vean, ahí aparece ya el valor de 3. Entonces ya está haciendo el proceso de cálculo de la raíz. Esa es la manera en cómo funcionan en ese caso las las definiciones de funciones. Otra manera de poderlo llamar es no necesariamente asignarle el valor a la variable, a una variable, sino que también lo podemos mandar a llamar directamente desde el eco. Yo le puedo poner eco raíz n, por ejemplo, y ponerle 125,3 125,3 y le concatenamos el BR. Entonces ahí estamos calculando de nuevo la raíz cúbica de 125. Ya nos tiene que dar como resultados el valor, si la raíz cúbica de 125 es 5, nos debería quedar como resultados el valor de 5. Si lo guardamos y regresamos al navegador y actualizamos, ahí vean, aparece el valor de 5. Entonces, esa es otra manera de utilizar funciones. Ahora, esta función que acabamos de generar tiene dos parámetros y esos parámetros se le conocen en ese caso como funciones con parámetros por valor. Funciones con parámetros por valor. ¿A qué nos referimos con funciones con parámetros por valor? Nos referimos a lo siguiente. Si yo le coloco, por ejemplo, acá, si yo defino una variable x, y a esa variable x le pongo el valor de 16, y después defino una variable y a esa variable y le coloco el valor de 4, y después le colocamos eco raíz n y le colocamos $x, $y y le vamos a concatenar el eco, el BR, perdón. Si le ponemos eco raíz $n, $x, $y y mandamos a llamar esa función, esos valores, si yo por ejemplo en esta función que tenemos arriba le pongo, por decirles algo, le pongo $base igual 25, por darle un nombre, si yo hago ese proceso en esa definición, van a notar que lo único que afecta es la variable base, pero la variable x, que es la que está relacionada con el valor que tenemos arriba, no lo toca, no lo modifica. Entonces, eso se le conocen como parámetros por valor. Lo que hace es que los valores que suministramos abajo de x y y, como son valores que están almacenados en variables, los duplica o se los copia y se los agrega a los parámetros que tenemos arriba. Por lo tanto, base y raíz pasan a ser variables independientes.
¿ok? Ese parse igual 25 no me cambia el valor de 16 que tenemos en la parte inferior. Eso se le conocen como parámetros por valor. Sin embargo, existen los parámetros por referencia. Entonces vamos a poner aquí funciones con parámetros por referencia. Funciones con parámetros por referencia. Voy a crearme una función que le voy a colocar como nombre imprimir nombre, y vamos a recibir por el momento un parámetro que se llama nombre. Y le voy a poner $nombre va a ser igual, y le ponemos hola $nombre. Y retornamos $nombre. Ese sería en ese caso una función con parámetros por referencia. ¿Okay? Bueno, todavía no es por referencia. Sigue siendo una función con parámetros por valor. Porque solamente hemos definido la función normal, tal cual estaba. Pero ya vamos a hacerle un pequeño cambio para que se convierta en una función con parámetros por referencia. Si se dan cuenta, ahí internamente dentro de la función cambiamos a la variable nombre y le agregamos la palabra hola. Si yo envío Juan, por ejemplo, me va a decir hola Juan, hola Pedro, dependiendo de lo que hayamos enviado. Ese valor de la variable nombre solamente va a afectar a la variable local, no va a afectar a las variables externas. Pero mandemos a llamar a esa función para ver el ejemplo. Vayámonos hacia la parte inferior y mandemos a llamar esa función. Le voy a poner a la variable nombre alumno igual, y le vamos a agregar Nicolás, por ejemplo. Le ponemos Nicolás. Y ahora le ponemos eco y le decimos que imprima el nombre con la variable nombre del alumno, y le vamos a concatenar el BR y abajo vamos a imprimir de nuevo la variable nombre del alumno, y también le vamos a concatenar el BR. Vamos a ver qué pasa con esos valores que acabamos de definir. Entonces, hemos creado la variable que se llama nombre del alumno con el nombre de Nicolás, y en la parte de abajo hemos agregado nombre del alumno y nombre del alumno. Uno es mandar a llamar la función y otro es imprimir solo la variable. Veamos cuál es el efecto de hacer ese proceso que acabamos de generar. Entonces voy de nuevo al navegador. Actualizamos el navegador y vean, primero me imprime hola Nicolás y abajo imprime Nicolás. ¿Okay? Las variables no generaron efecto, no se cambiaron. Sigue teniendo Nicolás, la variable nombre del alumno, y abajo sigue teniendo la otra, imprime en ese caso hola Nicolás e imprime el valor. Pero hagamos un pequeño cambio. Vámonos a la función y en la función agreguémosle el ampersand. Váyanse a la función imprimir nombre y agréguenle el ampersand. Póngalo en el navegador y me dicen qué pasa.
dicen hola Nicolás. Eso significa de que ahora sí, esa variable nombre afecta a la variable externa. Anteriormente no afectaba. Si yo cambiaba si yo cambiaba nombre, no afectaba a la variable que estaba vinculada. Pero ahora sí, ahora significa de que ambas variables están vinculadas, o en otras palabras, ambas variables apuntan al mismo espacio de memoria y por ende les modifica el mismo valor. Entonces, si yo modifico nombre del alumno dentro de la función, automáticamente también se modifica la variable. Entonces, eso sucede porque son variables por referencia. Vean, ahora dice hola Nicolás. Ese sería los siguientes parámetros. Ahora veamos otros parámetros. Voy a colocar aquí ahora la definición de funciones con parámetros por defecto. Vamos a crear un ejemplo de una función con parámetros por defecto. Creamos de nuevo el function, le ponemos operaciones, $x, $y, y le vamos a poner $op igual a 1. Si se dan cuenta, la diferencia ahora es que hemos colocado la variable x y la variable y. Para nuestro caso, esas variables serían obligatorias, significa de que son parámetros que siempre deben de ir al momento de llamar la función. Y la variable op le hemos puesto el valor predeterminado de 1. Significa de que si nosotros no enviamos la variable op, entonces automáticamente la variable va a tener el valor predeterminado de 1. Por eso se le conocen como variables por defecto. Entonces aquí ya puedo hacer un switch. Ya podemos hacer un switch. Para la variable op, le ponemos un switch para la variable op. Le ponemos 1. Si el valor es 1, entonces le vamos a poner que retorne $x más $y. Y como ya le estamos colocando el return, ya no necesita, vamos a quitar el default, ya no necesita el break. Esto lo copiamos. Y le ponemos, en el caso que sea 2, le vamos a quitar las comillas, porque es un valor numérico. En el caso que sea 2, entonces que retorne $x menos $y. En el caso que sea 3, que retorne $x por $y. En el caso que sea 4, que retorne $x entre $y. Entonces tenemos una función cuyo nombre es operaciones, y esta función con ese nombre lo que hace es justamente sumar, restar, multiplicar o dividir dos valores dependiendo del contenido o del valor que tenga la variable op. Si la variable op no se envía, entonces toma automáticamente el valor de 1. Por eso se le llaman variables por defecto o parámetros por defecto.
Bien, ahora que ya tenemos creada la función, ya está creada la definición de la función que acabamos de generar, vamos a venirnos hacia la parte de abajo y vamos a mandar a llamar la función. Aquí mandamos a llamar la función. Entonces le ponemos echo operaciones y vean, si mando por ejemplo 40,10, le voy a concatenar un BR, ahí solo estoy enviando dos parámetros, solo el 40 y el 10, ¿ok? Solo estoy enviando dos parámetros, 40 y 10. No estoy enviando el parámetro OP. Entonces, por lógica, ¿qué es lo que va a hacer en la primera operación? Sumar. Entonces, él va a sumar, automáticamente suma. Pero si yo le envío el segundo parámetro, si ahora le colocamos control B y le pongo que le voy a enviar el 2, entonces ahora ya no va a sumar, ahora va a restar. Si envío otra vez y le pongo que voy a enviar el 3, ahora va a multiplicar. Y si le envío el 4, ahora va a dividir. Entonces ahí tenemos la definición de la función y la función que se llama en este caso operaciones y los valores que le hemos enviado. Ahora debería de aparecernos la suma, resta, multiplicación y división de esos valores en el navegador. Si regresamos ahora al navegador y le damos enter, van a notar que ya aparece 50, 30, 400 y 4. Entonces ya hace las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, pero lo interesante de eso es que en esta primera opción no le enviamos el valor, no le enviamos el valor de OP, solamente enviamos dos parámetros, y en las otras enviamos la definición de tres parámetros, que lo que hizo fue justamente eso, tomar el valor del parámetro y sumar, restar o multiplicar. También existen las funciones con parámetros variables. Entonces voy a regresar hacia aquí arriba y vamos a crear funciones con parámetros variables. Eso significa de que desconocemos la cantidad de parámetros que le vamos a enviar. Lo que hemos visto hasta ahorita es funciones que tienen uno o dos parámetros, funciones que tienen tres o cuatro parámetros o la cantidad de parámetros que nosotros le agreguemos, pero no hemos visto una función en donde no tenga parámetros definidos. Y estos parámetros variables funcionan cuando nosotros tenemos algún proceso en donde desconocemos cuántos valores son los que le vamos a enviar, cuántos valores son los que debemos de colocarle. Entonces por eso vamos a crearnos ahora las funciones con parámetros variables. Funciones que le podemos enviar podemos no enviarle parámetros, enviarle 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea de parámetros y debería de funcionar. Entonces voy a poner un ejemplo, le vamos a poner función imprimir líneas, le voy a colocar a esta función. Se va a llamar función imprimir líneas. Y lo primero que tenemos que hacer en una definición de una función como esta es determinar cuántos parámetros está recibiendo. Para eso utilizamos una función que se llama función num argumentos. Así,
Eso lo que hace es devolver, en ese caso, la cantidad de argumentos que tiene la definición de la función. Con eso vamos a saber cuántos argumentos le hemos enviado. Cuando ya tenemos la cantidad de argumentos que le hemos enviado, con una sentencia for, por ejemplo, podríamos hacer que se lean esos argumentos. Empezamos con el valor de 0, le ponemos $i menor que número y $i más. Primero determinamos la cantidad, o devolvemos primero la cantidad de argumentos, y después de devolver la cantidad de argumentos, determinamos o colocamos en esa parte de abajo, colocamos una sentencia for para poder recoger esos argumentos. Ahí depende mucho de la funcionalidad que queramos crear. Pues podría ser que lo recorramos con un for, o podríamos, pues no sé, colocar otro proceso diferente para tener acceso a esos argumentos. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir, voy a poner un eco, y hay una función que se llama function getArg, que sería getArgumento. Le ponemos $i y concatenamos el br. Y con eso estamos imprimiendo el argumento. ¿Okay? En la parte de arriba determinamos la cantidad de argumentos. Con el for recorremos o creamos un vector para recorrer, en ese caso, esos argumentos. Luego en la parte interna imprimimos el argumento con la función getArg. Ahí le vamos a imprimir el argumento 0, 1, 2, 3 o la cantidad de argumentos que lleguen a la función. Entonces, esta función puede recibir la cantidad de argumentos que querramos y lo va a imprimir en pantalla. Va a imprimir cada argumento. Veamos cómo funciona. Veamos cómo funciona. Nos venimos hacia la parte de abajo y le ponemos primero imprimir líneas. Mandamos a llamar la función y esa función va a tener en ese caso 0 parámetros. La idea es que no nos genere error. Luego mandamos a imprimir la otra, le ponemos a imprimir líneas, le ponemos entre comillas línea 1, y ya con ese le enviamos un argumento. En esta otra mandamos a imprimir línea 2, coma, línea 3. En esa otra mandamos a imprimir línea 4, línea 5. En la otra ponemos y línea 6. Ahí tenemos línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Si se dan cuenta, en la primera no enviamos argumentos, no nos va a generar error. En la segunda enviamos un argumento, en la tercera enviamos 2 argumentos y en la cuarta enviamos 3 argumentos. Entonces, a la misma función
le hemos enviado diversos argumentos. Si ahora nos vamos al código, nos vamos, perdón, al navegador. Y lo imprimimos, van a notar que ahí aparece línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las líneas que hemos enviado. Entonces ha impreso cada argumento sin generarnos error. No nos ha generado ningún inconveniente, porque justamente ha podido hacer el proceso que acabamos de mencionar. Ha podido leer la cantidad de argumentos que le llegaron a la función e imprimirlo dependiendo de esa cantidad de argumentos que haya generado. Así es como funciona en ese caso las definiciones de funciones con varios argumentos. Bien, ¿preguntas? Todavía nos hace falta ver otra parte de las funciones, pero para que más o menos tengan una idea de cómo se definen. Si se dieron cuenta, hay funciones con argumentos por valor, funciones con argumentos por referencia, funciones con argumentos por defecto, funciones con argumentos variables. Todas esas características que hemos mencionado son características propias de cada uno de los elementos que creamos dentro de la aplicación. Entonces, como tal, pues tenemos que tomarlos en cuenta cuando vayamos a trabajar con el proceso de definición de funciones. Estas mismas reglas que acabamos de ver en ese momento de las creaciones de funciones van a aplicar cuando estemos viendo programación orientada a objetos. Vamos a ver un tema que se llama programación orientada a objetos y básicamente los métodos que tienen las definiciones de clases son funciones. Entonces todo lo que hemos visto con la definición de funciones también va a aplicar a la de programación orientada a objetos. ¿Okay? Bien, vamos a tomarnos el receso para continuar después con la otra parte de la segunda parte de las funciones. Así que pueden salir, dígame.